La Clase Radio. Estamos aquí en los estudios de La Clase Radio con Ignacio Bardesio, compañero dirigente nacional del Zunca, compañero también dirigente departamental, que nos acompaña aquí para hablar de las elecciones del Sindicato de la Construcción que se estuvo desarrollando desde el pasado martes hasta el jueves. Y bueno, Nacho, te agradecemos por estos minutos aquí en La Clase Radio. ¿Qué dice Luis? Buen día. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de los municipales y bueno, a los trabajadores y trabajadoras en general. Contanos en primer lugar cómo se está desarrollando estas elecciones que van a concitar la participación de miles de trabajadores de la construcción. Bueno, sí, podríamos decir que a mí me gustaría describirte el proceso electoral en dos etapas, vamos a decir. Y tiene que ver con un proceso de acumulación, por lo menos de nuestra concepción, de nuestra corriente sindical, tratamos de trasladar este concepto. La elección del Zunca no es el día solamente que se elige la dirección, que se elige una corriente determinada, un compañero, una compañera, sino que tiene que ver con un proceso de acumulación que no arranca ahora, sino que arranca desde que comenzamos el año preparando el Congreso, el proceso de debate del Congreso, elaboración, discusión, participación, el proceso electoral que tiene que ver con las asambleas de debate, que viene desarrollándose de buena manera. El Maldonado está repartido por zonales, entonces cada zonal lleva un vehículo con el presidente de urna, que es de la comisión electoral, y después un miembro de cada corriente sindical, que son 3 que se presentan. Y podríamos decir que se viene desarrollando de buena manera por el momento. Y a nivel departamental y a nivel nacional, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la participación que ustedes quieren alcanzar? Si tienen algún número deseado de votantes. Sí, nos gustaría superar los 25.000. Y esto tiene que ver con lo que te decía en principio. ¿Por qué el proceso de acumulación de fuerza? Porque nosotros, una vez terminado las elecciones, al otro, es decir, a fin de mes termina el convenio colectivo. Entonces, cada instancia de elecciones es una instancia de organización y de lucha, de fortalecer el gremio, de participar, de estar en la asamblea, debatiendo, intercambiando. Esa participación hace que vos tengas a las masas obreras expectantes. Y bueno, una vez que nosotros convoquemos a esta discusión, que es más importante, porque más allá que la elección es parte de nuestra democracia interna y está muy bien, nos hace bien, lo importante es la pelea que viene después, que es colectiva, que es para todos, y todos ahí vamos a pelear en conjunto por un objetivo en común. Entonces no es lo mismo que comencemos las negociaciones saliendo de una elección que voten 10, 12.000 trabajadores, 15.000, a que salgamos de una elección que voten 20, 25.000, 30.000. Por lo tanto, nosotros vamos a una expectativa de que podamos llegar a los 25.000 con la intención de ir más arriba que eso. Y es un año importante, vos ya lo decías, para el sindicato. ¿Cómo está el momento de la industria y cómo está el momento del sindicato? Porque el Zunca viene como en un recambio generacional que dirigió el Boca Andrade durante muchos años, después pasó Diverio, ahora está el compañero Javier Díaz. ¿Cómo se está dando también ese recambio en el sindicato y cómo está la industria hoy? Bueno, es una buena pregunta porque sí, a nosotros nos toca hacer un cambio, es verdad, generacional en base a asumir responsabilidades superiores. Bueno, estás hablando con un compañero que era toda la vida militó en el departamento y a partir fines del año 2024, un poco antes capaz, me promueven al Ejecutivo Nacional del Zunca. Y así varios compañeros. Y todavía tenemos la complejidad que nos toca en esa transición a atravesar por una de las crisis más grandes de la historia del sindicato, si no es la más grande de la historia, que fue los hechos de corrupción que tuvimos que padecer lamentablemente por ex compañeros que nosotros promovimos a diferentes responsabilidades de gestionar tareas en particular y que recibimos una puñalada por la espalda que nos generó una dificultad enorme. Hablamos del tema del Fondo de Vivienda. Estamos hablando del Fondo de Vivienda. Muy conocido. Sí, del Fondo de Vivienda, que fue muy doloroso, muy triste en general, porque nuestra corriente sindical es una corriente que está hermanada en base a una construcción histórica, a enormes dirigentes que han dejado la vida incluso por el sindicato, que han entregado la vida a la causa de los trabajadores de la construcción y su familia, sin haberse retirado con riqueza, es decir, claro, ¿no? Sí. El sindicato
los compañeros que pasaron y que dejaron su vida allí o entregaron su vida, literalmente fue. Es decir, el compañero Damos Sopé murió arriba del Zunca, en un trepiso arriba del sindicato ahí en Xi, Paysandú, murió ahí. Y así podemos ir nombrando montones de compañeros que han tenido esa moral, esa ética, y que nosotros venimos de esa orientación. Más allá de que los tiempos han cambiado y que la situación socioeconómica ha mejorado y que las condiciones materiales son mejores, eso es verdad, pero hay una práctica que vos no podés desviarte de ella, que es estar en la media con los trabajadores. Y bueno, cuando vos tenés a tipos que vos los promovés pensando que van a tener esa ética y esa moral, y resulta que utilizaron la confianza y la organización para enriquecerse, y bueno, lógicamente que eso golpea y duro y bueno, y mancha lo que ha sido la identidad del gremio. Por lo tanto, más allá de que no hemos terminado ese proceso, que hemos avanzado muchísimo, ya están procesados con prisión en algunos casos, otros están esperando que el fiscal resuelva, pero la vida sigue, la lucha sigue, y bueno, tuvimos que asumir tareas en particular, como mi caso, y muchos compañeros más, y bueno, ha sido bastante dificultoso porque no es lo mismo ingresar a una dirección cuando las cosas están en orden, claro, a que vos ingresás con este tipo de dificultades graves y que todavía el enemigo, que sabemos que es el empresariado, que no quiere el movimiento sindical, que entiende que el mejor sindicato es el que no existe, los medios de comunicación masivos, que tienen la hegemonía cultural del país porque todo el mundo se sienta a ver el informativo, escucha radio todo el día, y ellos transmiten la opinión contra claro, el movimiento sindical, contra el avance de los trabajadores. Sino, entonces, claro, toda esa campaña mediática que intentó fracturar al Zunca la tuvimos que padecer con mucho sufrimiento. Y bueno, ustedes me decías que hacen recorridas previo a la elección. ¿Cuesta explicar eso o cómo lo reciben los trabajadores en las asambleas? Bueno, mirá, yo creo que no cuesta porque nosotros entendemos que actuamos bien, es decir, hicimos lo que teníamos que hacer, lo que estaba a nuestro alcance. Porque nosotros, una vez que contactamos la dificultad, primero evidentemente que dijimos, bueno, los que están involucrados están afuera del Zunca, están expulsados de nuestra corriente sindical y del Zunca, independientemente de la responsabilidad que tengas. Una vez cuando se empieza a investigar, el que caiga, 0-3. Eso creo que está bien, ¿no? No anduvimos con medias tintas, es decir, claro, estás afuera, si actuaste mal, estás afuera. Promovimos una investigación interna y una investigación externa con auditoría que contratamos para que se siga profundizando la investigación. Promovimos una denuncia penal. Cuando yo digo promovimos es por lo siguiente, que esto es bueno que lo aclaremos. El Fondo de Vivienda no lo gestiona solo el Zunca, lo gestionan las empresas también. Entonces el Zunca no decide solo, ni para las cosas buenas ni para las cosas malas. Es decir, si ahí hubo hechos de corrupción, no resolvió solo los que estaban representando al Zunca. También resolvieron los que estaban representando a las empresas. Claro. Y eso es bueno que todo el mundo lo entienda. Por eso nosotros decimos, promovimos que se haga denuncia penal. El Zunca promovió denuncia penal. Y bueno, una vez que se inició con el proceso penal, nosotros recibimos... Nos intervinieron el Zunca, es decir, no es que Zunca... Claro, es decir... Por una denuncia que hizo el propio Zunca. Claro, el Zunca hace la denuncia y la Fiscalía entiende intervenirnos a nosotros. Que está bien, porque con un hecho de tan magnitud, tan grave, está mejor que se aclare, porque capaz que si no se intervenió el Zunca, decíamos, pero ustedes ocultaron todo, movieron esto para acá y no se supo, ¿no? Sí. Decía, bueno, pero no. Entonces ya ese relato no se puede decir porque nos intervinieron, ¿no? Nos intervino la CENACLAF, que la CENACLAF es el órgano anti-lavado activo, es decir, tráfico de armas, terrorismo, es decir, todo eso investiga. Bueno, Marcet está siendo investigado por la CENACLAF, el mismo organismo, ¿no? Y nosotros somos una organización sindical, ¿no? Que tiene una vasta trayectoria e historia, que lo que ha hecho es totalmente lo opuesto, es construir mejor sociedad, mejores condiciones para los trabajadores, lejos de estar en estas prácticas que la CENACLAF nos intervino. Listo, nos intervino la CENACLAF, listo, mejor porque ya el relato es, bueno, esto del momento sindical, quién sabe qué hacen con la plata, con lo que recaudan, bueno, no hacemos nada malo, ¿no? La CENACLAF nos intervino. Después nos intervino el Tribunal de Cuentas, que eso es más común, porque el Tribunal de Cuentas
pertenece al Ministerio de Economía y Finanza, está vinculado al Ministerio de Educación y Cultura también, porque somos un sindicato que tenemos que tener estatuto y cosas por el estilo, por lo tanto nos intervino también Tribunal de Cuentas con 2 contadores que estaban, durante 3 meses estuvieron en el Zunca. Su jornada de trabajo era ir al Zunca de mañana e irse de tarde. Y lo que hacían era agarrar las computadoras del Zunca, las cuentas del sindicato y empezar a revisar desde ahora para atrás hasta que apareció los problemas de corrupción en el FOFOC. Estuvieron investigando todas las cuentas del Zunca, es decir, las cuentas, los balances del sindicato que se presentan año a año, es decir, las boletas cuantificando, es decir, un trabajo arduo, claro, que lo hicieron allí durante 3 meses los contadores del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, esos 2 organismos que nos intervinieron, uno es, estos no hacen lavado de activos, el Zunca no hace eso, y el otro que es el tema de lo financiero, que también el relato que dice vos, ¿qué hace el movimiento sindical con lo que recauda? ¿Qué se enriquecen? ¿Tienen casas de lujo? Bueno, el Tribunal de Cuentas lo que no encontró ningún indicio de ese estilo, las cuentas estaban en orden, no hay ningún tipo de maniobras ilícitas, no hay ningún tipo de corrupción en el sindicato. Eso es lo que establece el Tribunal de Cuentas. Del Zunca, te quiero consultar por la próxima lucha que se les viene. Ustedes salen del convenio ahora y tienen lucha sindical por un nuevo convenio colectivo. ¿Qué tienen pensado para esta ronda de consejos de salario? ¿Qué tienen pensado reivindicar? Bueno, sí, efectivamente, como tú decís, Luis, nosotros se nos vence el convenio ahora el 31, nosotros vamos a la licencia de turismo y ya volvemos a preparar la negociación colectiva, ¿no? Uh-huh. Nosotros, el Congreso define programa, resuelve los problemas de autoconstrucción, vamos a decir, las dificultades de funcionamiento, cosas de ese estilo, yo qué sé. Uh-huh. Vuelvo al caso del fondo porque también es importante que se sepa. El primer fondo se crea en el año 93, después de la huelga más grande de la historia del Zunca. Se crea el Fondo Social de la Construcción. Desde ese momento hasta ahora, la dirección que gana la elección dirige los fondos. ¿Está? Por lo tanto, nosotros veníamos dirigiendo los fondos por ser la lista mayoritaria a partir del 2010 hasta acá, pero el Congreso, producto de este grave problema, resolvimos, bueno, para adelante las próximas elecciones, que son ahora, es decir, el que gane va a tener representatividad, evidentemente, porque ganó la elección, pero también las corrientes que participaron van a tener porcentualmente también participación. Y eso va a generar un hecho de contralor, es decir, va a haber mayores controles entre nosotros mismos. Entonces, si vos querés promover a alguien, querés darle confianza a un compañero o a una compañera que gestione, no te va a pasar lo que nos pasó, porque estaban solos allí, solo en nuestra corriente sindical. Van a estar las otras corrientes que van a estar atentos y van a estar controlando. Esto también es bueno que lo sepamos, que eso también discute el Congreso. Pero con respecto a la plataforma, el Congreso no resuelve plataforma. El Congreso resuelve orientación política hacia dónde rumbear con respecto a los objetivos reivindicativos. ¿Qué es lo que vimos nosotros allí? Hay 3 líneas de debate que van a estar fuertes en Consejo Salario, que evidentemente va a ser la Asamblea General que va a definir. Nosotros tenemos que llegar de licencia y empezar a preparar la Asamblea General que va a definir la plataforma, que tiene como punto principal, si la Asamblea lo aprueba claramente, es la reducción de la jornada laboral. Esto tiene que ver con algunas cuestiones que son importantes. Primero, es bueno que sepamos que el Zunca ya tuvo una experiencia de recorte de la jornada laboral. Nosotros trabajábamos, hasta el 2010 trabajábamos 9 horas 36 por día, 48 horas semanales, hacíamos 9:36 minutos, ¿no? Esa era la forma. O habían empresas que te hacían trabajar 9 horas por día, pero te obligaban a ir el sábado hasta el mediodía para completar las 48 horas semanales. Claro. Eso era una partida al medio, vamos a decir. Y nosotros bajamos la recarga horaria, en lo cual hoy estamos en 44 semanales. Trabajamos de lunes a viernes 9 horas y los viernes trabajamos 8. Por lo tanto hacemos 44. ¿Eso qué generó? Generó que se incrementara un 30% de la mano de obra en la industria de la construcción. Claro. Por lo tanto, nosotros hoy queremos replicar esa lógica en el sentido de que, bueno, precisamos incorporar más mano de obra a la industria. Para generar más empleo. Va a generar más empleo. El segundo componente tiene que ver con nuevas cosas que han surgido, que tiene que ver con estudios científicos, ¿no? Que tiene que ver con la salud. Nosotros, por ejemplo, en el convenio anterior conquistamos el 5º Fondo Social. Somos el único sindicato de América Latina que tiene 5, bueno, ni 4, teníamos 4, era el que teníamos más
Ahora Rompieron tenemos su propio 5. récord. Exactamente. Después hay países que tienen 3 fondos, pero nosotros tenemos 5. Fondo Social de la Contusión, Fondo de Capacitación, FOCAP, FOSER, Fondo Cesantía y Retiro, que cuando te vas de una obra tenés una plata ahí que generaste, el 5% de lo que generás mes a mes va a una cuenta personal que equivale, es como si fuera un despido, porque en la Contusión no hay despido. Mañana vos trabajás en otro rubro, sí tenés despido, pero acá no tenés despido. El objetivo es llegar a 8, tenemos 5 hasta el momento, hemos conquistado. Tenemos el FOFO, que es el Fondo de Vivienda, y tenemos ahora el Fondo de Salud, que es el quinto fondo que decimos. El quinto fondo surgió con la idea de tener dos temas que son complejos. Uno el tema de las adicciones y otro el tema de la salud mental, que están hermanados, vamos a decir. Pero bueno, es verdad que nosotros conquistamos eso y tuvimos una negativa permanente de las cámaras empresariales de avanzar en ese quinto fondo. Lo conquistamos, aceptaron, firmaron, no sé qué, pero a la hora de instrumentarlo siempre tuvimos trabas. No iban a las reuniones, no estaban de acuerdo, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces nosotros no nos detuvimos igual allí y fuimos avanzando en algunas cosas importantes. Por ejemplo, hicimos un estudio con la Universidad de la República con respecto a la salud mental sobre nuestros compañeros, ¿no? Es decir, y ese estudio, dentro de las cosas que arroja, es que las dificultades de salud mental en los trabajadores de la construcción en particular, uno de los motivos principales tiene que ver con la carga horaria. Pero no hablamos solamente de la carga horaria del trabajo en sí, que entras a las 7 y salías a las 5 de la tarde, sino sumándole la distancia. Pongamos un ejemplo en Montevideo y de Maldonado. Si vos vivís en el Cerro de Montevideo y tenés que ir a trabajar todos los días a Posito, salís a las 5 de la mañana. Los ómnibus, ¿no? Y volvés a las 7 de la tarde. Si vos vivís en Maldonado y vivís en Piriápolis y tenés que ir a José Ignacio, salís a las 5 de la mañana y llegás a las 7 de la tarde, ¿no? Claro. Ese tipo, bueno, y ni hablar que del trabajador cuando se va a otros departamentos, ¿no? El desarraigo, problemas familiares, distancia de los hijos, ¿no? Todo ese tipo de elementos que hacen a la vida del trabajador de la construcción generan las dificultades estas que tenemos en tema de, bueno, depresión, intento de suicidio, montones de dificultades. Eso lo estudió la Universidad de la República. Por lo tanto, este elemento también lo queremos incorporar a la hora de reivindicar la reducción de la jornada laboral. No solamente incrementar puestos de trabajo, sino por un tema de salud, principalmente salud mental. Y estamos atacando un problema que la sociedad cada vez está más avanzada. Primer punto. Segundo punto. Nosotros vamos por salario. Nosotros, cada convenio colectivo, también peleamos salario. Si no, no tiene sentido. Claro. Y bueno, nosotros tenemos la particularidad que venimos de un gobierno anterior en lo cual, independientemente de que nosotros no tuvimos pérdida salarial porque luchamos para eso, más de 100 días de conflicto en la construcción, pero la amplia mayoría de los trabajadores del Uruguay perdieron salario. Los convenios fueron firmados a la baja, los que lograron firmarse, el 80% de los convenios el ministro de Trabajo no lo firmó, muchos decretos por el ministro para diferentes ramas de actividad, es decir, fue una pérdida de salario en lo cual los trabajadores perdieron 4.500 millones de dólares en el proceso de 5 años, de los bolsillos. Venimos de ese proceso, en lo cual nosotros hoy, más allá de que vemos unas mejorías, por lo menos en la intención, entendemos que las pautas que presenta el Ministerio de Economía son insatisfactorias para nosotros. Una pauta que está en el entorno del 3,5% de lo que dicen, porque va a haber nosotros firmamos convenio por inflación proyectada, ¿no? Entonces eso quiere decir que, bueno, mirá, para fin de año la inflación va a estar a este monto. Por lo tanto, firmamos esto. Pero ¿cómo sabés? Más allá que los indicadores generalmente no fallan, pero hoy tenemos casi va a estallar una guerra nuclear en Medio Oriente, ¿no? En breve. Esperemos que no. Pero si estalla una guerra nuclear, evidentemente que la inflación va a disparar. Todas esas previsiones se corrigen. Exactamente. Entonces, ellos nos dicen, bueno, tenés una inflación proyectada baja de un 3,5%, firmame así y yo te garantizo que a fin del periodo, después que terminemos el convenio, lo que esté por arriba yo te lo voy a corregir, no vas a perder, ¿no? Y nosotros decimos que la cuenta no es así, porque vos vas a cobrar 100 pesos y vos pagás la luz, el agua y los comestibles a un precio determinado hoy con esos 100 pesos, y si vos firmás por los mismos 100 pesos y después los productos suben, vas a tener una caída de salario, claro, porque tenés que comprar lo mismo con la misma plata, sí. Y por más que te quieran dar 120 pesos al final, porque corresponde 120 pesos el crecimiento de la inflación, decimos, pero mirá que tuvimos un año comprando
con, Sí, sí. con 20 pesos menos. Eso no lo vas a recuperar. Exacto. No te lo van a hacer 20 por los 12 meses. Te van a hacer 20 por el final. Lo explico de esta manera para que sea fácil de interpretar. Por lo tanto, ya estamos en contra del planteo ese, ¿no? Ya estamos en contra. Bueno, nos plantearon una pauta de un ajuste cada 6 meses. Nosotros decimos que no, nosotros es anual. Claro. Porque nosotros entendemos que es mejor agarrar la plata toda junta y no agarrarla de pedacito, ¿no? Esto lo explicamos de esta manera para que quede Claro. sencillo. Ahí tenemos otra batalla, que es la salarial y romper la pauta salarial, como otra vez nos toca en otro momento histórico, pues nos toca de vuelta romper las pautas salariales, que ya lo hemos hecho en otros procesos anteriores. Y el tercer componente tiene que ver con lo que te explicaba al inicio de la nota. Nosotros entendemos que todas las acciones del sindicato tienen que ver con acumulación de fuerza, con mejorar la organización sindical, con tener a los compañeros y compañeras siempre en actividad y en combate. Y nosotros venimos de un proceso de acumulación de fuerza que tiene que ver con la seguridad social. Nosotros fuimos a una recolección de firma, el pueblo en general, cuando el movimiento sindical fue punta de lanza para tratar de incorporar 3 puntos en la Constitución con la seguridad social, en lo cual llegamos a la firma, movilizamos un país entero, fuimos a un plebiscito, conquistamos más de 1 millón de votos, pero lamentablemente no nos dio para poder cumplir el objetivo. Ahora, ese proceso de acumulación nosotros no lo podemos perder. Y tenemos un compromiso con el gobierno de turno que nosotros en abril iniciamos el diálogo social, justo cuando nosotros también iniciamos pelea por consejo de salario. Por lo tanto, entendemos que es el momento indicado para colocar la posibilidad de reivindicar esto, ¿no? Le queremos conquistar esto, que es un aspecto que tenemos incorporado en el programa de que los trabajadores de la construcción deberían jubilarse con 55 años de edad y 25 años de aporte. Y esto no es una cuestión antojadiza. Esto tiene varios elementos. Yo siempre, cuando lo explico, siempre lo explico sobre tres líneas fuertes, vamos a decir, para que se entienda qué queremos hablar. Primero, es la realidad que vivimos todos los días. Esto tiene que ver con que en la industria de la construcción hoy 4 de cada 10 trabajadores no se logran jubilar en la construcción, ¿no? No logran porque no llegan a los jornales. El 40% no llega. No llega. Pero esto está mejor. En el 2008, antes del 2008, era el 70%. Ajá. Nosotros en el 2008 hicimos una reforma en la seguridad social, transformamos muchísimo. De las más destacadas fue haber logrado que la compañera mujer tenga por cada hijo años de aporte. La prejubilación con 58 de edad, mejorar el porcentaje para hacer la jubilación, para calcularle la jubilación, claro. Bajar la edad a 60 años porque estaban 65, es decir, todos esos cambios que hicimos, y muchos más evidentemente, todos esos cambios que hicimos, logramos que por primera vez 30.000 mujeres pobres se pudieran jubilar en el Uruguay, en aquella época, ¿no? Y logramos bajar ese porcentaje que yo decía recién, que es nefasto, ¿no? Que era el 70% que no se podía jubilar. Hoy es el 40%, pero el 60% que se logra jubilar, la gran mayoría se jubila con salarios de miseria y se jubilan con muchas dificultades de salud. Terminan con problemas de espalda, tendinitis, rodilla, yo qué sé, fisioterapia. Es decir, lo que vos ganás en salario después lo tenés que destinar a ese tipo de asistencia médica, vamos a decir, medicamentos, tenés que ir a una clínica que te hagan, no sé, todos los días, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay una cuestión de salud allí que nosotros, es parte de la realidad concreta que vivimos, vamos a decir. Esto es lo que vos ves, lo que vos podés ver en lo material. Vos hablas con un compañero que se jubila y te dice, no, estoy deshecho, me jubilé, no sabés lo que es, se me vino todo arriba. Claro, porque cuando están en ejercicio, que todos los días están en eso, claro. Pero cuando paran, ellos mismos te dicen, se me vino todo arriba, estoy deshecho, no sé cuánto, no puedo con mi vida, no sé qué, ¿no? Cuando se supone que vos te jubilas para disfrutar de la vida, descansar, claro. Que ya dedicaste 30 años de tu vida a trabajar, por lo tanto, deberías descansar tranquilo. Claro. No pasa eso. Esa es la realidad concreta. La segunda línea fuerza que nosotros colocamos tiene que ver con la propia industria, que es una industria que no hace tanto tiempo vos para construir una torre o una obra, vos por ejemplo utilizabas puntales de eucalipto, tabla de 15, armabas pata de gallo, subías el hormigón a guinche, echabas el hormigón a carretilla, es decir, eso no hace tanto tiempo, ¿no?
Quiere decir que la industria tuvo un cambio científico-tecnológico que ha generado que los procesos productivos sean mucho más dinámicos. Nuevos materiales constructivos, nuevas herramientas, ¿no? Claro. ¿No? Por lo tanto, si vos acelerás el proceso productivo, lo que quiere decir es que el empresariado más rápido genera la riqueza, con menos tiempo, y el trabajador más tiempo está afuera buscando la changa. Y al estar más tiempo afuera buscando la changa, no estás haciendo jornales para la jubilación. Exacto. Por lo tanto, se te va a complicar. ¿Está? Ese es el otro componente fuerte que colocamos. Bueno, sumémosle que los trabajadores mayores de 50 años son excluidos, sumémosle que los trabajadores de 60 años para arriba, solamente el 15% consiguen laburo en la construcción, el resto se tiene que ir a sus últimos años a hacer guardia de seguridad, algún edificio, a hacer changas en jardines, ¿no? ¿No? Para poder llegar a esos jornales que le falta, esos años que le falta para la jubilación. Para la jubilación. Y el tercer componente fuerte tiene que ver con la salud en el trabajo. Hace unos años la Cátedra de Medicina, los grados 5 del Uruguay, hicieron un estudio de la construcción. El estudio es extenso. Yo en lo particular siempre uso dos ejemplos para fundamentar esto. Uno tiene que ver con que la industria de la construcción es insalubre en todos sus componentes. Y no es solamente cuando vos te toca manipular productos tóxicos, cuando, bueno, esto que te decía, nuevos materiales, que no sé qué, que le pasa esto y que no pasa al agua, que no sé cuántas cosas más, son tóxicos, evidentemente. Claro. No solamente eso, no solamente cuando el medio oficial es el que le toca hacer generalmente el material en el trompito, ¿no? En la hormigonera. Y se acostumbra que cuando el que entra de medio oficial allí, termina la hora y sigue de medio oficial. Claro. Y lo que vos ves es que ese compañero cuando arranca a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde y queda tapado de Portland todos los días, ¿no? De aspirar el Portland, el Articor, no sé qué, ¿no? La vinda. Bueno, no solamente esos casos, sino también cuando el trabajador en pleno invierno tiene que ir y le toca romper las carchas con las manos para armar la viga de hierro, o ahora en pleno verano, en diciembre, enero, tiene que echar hormigón con 50 grados en el lomo, que tiene que andar regleando con bota goma, no sé qué, expuesto. Bueno, el mismo hormigón que calienta y no refracta el calor, es decir, claro. El viento de los balancines cuando tenés que revocar, es decir, todo ese tipo de exposición a los factores climáticos, el cuerpo en algún momento te los cobra. Por lo tanto, ese es uno de los argumentos que coloca la Cátedra de Medicina, que es insalubre la construcción. Y el segundo es que el trabajador padece de envejecimiento precoz, envejecimiento prematuro, ¿no? Y esto yo pongo el ejemplo que a veces hasta risa genera la obra, porque yo digo, compañero, vos agarrás un compañero nuestro de 50 años arriba de una mesa, lo parás ahí, lo miramos, traemos un compañero que trabaja en un edificio, en un hotel, lo parás al lado y si el nuestro, mamita, ¿no? Está hecho pedazo, amigo. Claro. Y eso genera, seguro, porque estás en la construcción, claro. Envejecés más rápido. Sí, sí. Entonces, ese es el otro componente, es decir, los temas de salud también tienen que ver con bajar la carga, los años de retiro y los años para jubilarte. Y nosotros tenemos que lograr mejorar, incluso, por eso es el cómputo especial, que tiene que ver con el porcentaje también. Que tenemos que recordar que la 20.130 bajó el porcentaje, que no recuerdo ahora el porcentaje en sí, pero era 40 y pico por ciento, que se tomaba, que no sé si no 49%, si mal no recuerdo, que se tomaba para retirarte y en el promedio, y sí. Te lo bajaron a 30 y algo. Estoy diciendo, este porcentaje sí. Lo estoy diciendo porque no lo recuerdo. Lo digo al voleo, pero en síntesis pasó eso, ¿no? Claro. Que bajaron el porcentaje, por lo tanto las jubilaciones son menores. Y tenemos que lograr aumentar también allí. Entonces esto también va a estar en debate. Esto es parte de los objetivos que nos trazamos y que nosotros vamos ahora a insistir con mucha fuerza en pleno Consejo de Salario, ¿no? Esto creo que explica más o menos lo que preguntaba. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la clase radio hablando de las elecciones del Zunca que culminaron este jueves y de lo que se viene para el gremio en materia de lucha sindical en la previa de una nueva ronda de consejos de salario donde decenas de miles de trabajadores de la construcción van a ir por lo que estaba contando Nacho, por estas cuestiones y reivindicaciones que son muy importantes para el colectivo de trabajadores. Nacho, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Una creación de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Maldonado.